Estamos revisando el capítulo 9 del libro de los Hechos, capítulo 9. Estamos leyendo el testimonio de un hombre llamado Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad dominada por los romanos, era una ciudad, de hecho, era una ciudad romana. Allí nació Saulo. Pero Saulo era hijo de judíos, por tanto era israelita por descendencia, por linaje, pero era romano por nacimiento, ya que era una ciudad romana. Ahora, él era un fariseo, es decir, pertenecía a la secta de los fariseos. Para esta época podía tener quizá unos 6,000 o 7,000 miembros esta secta. Y él era uno de los instruidos a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro, conocedor de las escrituras, un doctor respetado por todos. Es posible que ya fuese un anciano, un hombre mayor, y había formado a Saulo de Tarso. Este Saulo era un verdugo contra la iglesia. Perseguía a los cristianos, los arrastraba por el piso, los traía de diferentes partes, los hacía morir. Ellos morían por la causa de Cristo. A algunos los hacía blasfemar el nombre del Señor. Un día pidió cartas para ir a Damasco, la capital de Siria, unos 300, un poco más de 300 kilómetros de viaje, y no tenían las facilidades que tenemos hoy, que hay avión, que hay vehículos veloces. No tenían esa facilidad. Por tanto, tenían que ir a pie, en burro, en mula. Los soldados romanos podían viajar en caballo, pero los judíos no. Entonces tenían que buscar otros medios que eran pues más lentos. Un día, yendo de camino para buscar a los cristianos en Damasco, pidió cartas que le dieran órdenes para arrestarlos. Y se le aparece el Señor Jesús en el camino y le dijo: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Él estaba asustado, temblando. Una luz resplandeciente lo encandiló y lo derribó, y quedó ciego por 3 días. El Señor le dice: de aquí en adelante vas a sufrir por mi causa. Lo que tú le has hecho a otros, también te lo van a hacer a ti, porque vas a ser un mensajero, un enviado. Y allí se convirtió en el apóstol de Cristo, sobresaliente, un maestro de las enseñanzas principales, de las doctrinas del Evangelio, porque el Señor comenzó a instruirlo, a darle revelaciones profundas. Pablo tuvo muchas más revelaciones de doctrina que los otros apóstoles. De hecho, nos regala 13 cartas el apóstol Pablo. Así es como entonces está en una casa de un hombre en la calle derecha en Damasco, y el Señor envía a un convertido, a un siervo suyo, para que ore por él, y le dice: ve y pone las manos sobre él. Y comenzó Pablo, después de que el hombre puso las manos sobre él y lo bautizó, comenzó a predicar por todas partes, y empezaron a perseguirlo ahora a él. Este traicionó a los fariseos. Bueno, ahora lo vamos a arrastrar y lo vamos a matar a él. El hombre comenzó a reunirse con cristianos. Algunos cristianos le temían porque pensaban que él los estaba engañando. No creían que se había convertido. Pero sí, él se había convertido de verdad. Cuando los judíos supieron que él se había convertido al cristianismo, resolvieron entonces matarle. El versículo 23 del capítulo 9 de los Hechos dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Amados, es necesario que estemos listos para padecer distintas cosas en el Evangelio. Puede ser persecución, puede ser escasez,
puede ser a veces incluso hambre. Hay momentos que pasamos hambre, peligros de ríos, de caminos, de misiones. A mí que me ha tocado el ministerio evangelístico y misionero, les puedo decir que uno tiene que aprender a hacerse al momento, a conformarse con lo que el Señor en el momento le dé. Como misionero hay lugares donde me han hospedado con mucho lujo, con mucha comodidad, algunas casas sencillas pero bonitas, mientras que otras son muy lujosas. A veces han pagado un hospedaje de mucho lujo para hospedar al predicador, al misionero que va a ayudarles. Pero en otras ocasiones me ha tocado en lugares más difíciles. Me han hospedado en ranchos de paja, con un tonel de agua al lado, donde uno le toca bañarse ahí mismo, con murciélagos. Uno de noche queda ahí como impresionado si esos murciélagos lo van a morder. Una psicosis, pasa uno la noche casi sin dormir de ver esos murciélagos volar en campos difíciles. Una vez por allá me salió una serpiente, en otra ocasión en el mismo púlpito me salió una serpiente y yo no sé de serpientes, no era muy grande la serpiente, pero el susto porque estaba enojada y me tocó pues con un palo ponerle el palo en la cabeza y la serpiente me enrolló la muñeca. Ahí alcanzó porque no era más larga que eso, pero estaba muy brava. Me enrolló la muñeca, pero no me mordió por la misericordia del Señor, porque a Pablo cuando él se convirtió y era misionero lo mordió una serpiente en la isla de Malta y cuando esperaban que él cayera muerto, pues no cayó muerto. Así es que otra oportunidad, una noche por allá saliendo a un baño, me salió ya una serpiente más grande. Realmente no a mí, el baño estaba ocupado y eran como las 2 de la mañana y fui a entrar y un hermano dijo, ¿está ocupado? Dije, ay, disculpe, me dijo, como él es llanerito, dijo, páseme un palo por ahí, que hay una mapanarcita, dijo el hombre. Y bueno, imagínese el susto mío, le dije, gracias a Dios que entró usted primero. Y así entonces le pasé un palo y él mató ese animal. Ese sí era grande y gruesita. Y la sacó por encima y bueno, qué cosas, ¿no? Otro día por allá en una canoa nos quedamos varados. La canoa, el motor se apagó y eran como más de las 7 de la noche. Y en ese río uribante, violento que estaba el río, comenzamos a dejarnos llevar por la corriente y el tecladista con todo y teclado se me fue al agua, se cayó al agua. Pero bueno, esa gente del llano y del campo, ellos saben nadar. Total que él salió y sacó el teclado. Pero yo le dije al motorista, si yo hubiese caído, pues hubieran pasado un susto, porque yo realmente no sé tirar brazos así, ni nada de eso. No sé bien cómo flotar en un río. Cosas como esas. Otro día llevábamos como 40 hermanos en una canoa, uno que llaman bongo, en el río Guanare. Ese río es hondo, profundo, y casi se voltea la canoa. Y ellos contaron que el año pasado se les había volteado y los hermanos cayeron todos con los niños al agua y salieron nadando. Y comenzaron a echarme esa historia yendo yo ahí, bueno, asustado de que esa cosa casi se volteaba. Y le dije, no, no cuenten estas cosas, hermanos. Ahorita pongámonos a orar y vamos, eran como las 10 de la noche porque salen de los cultos y llenan esas canoas y a llevar a la gente a la casa. Y debían llevarme también a mi hospedaje. Bueno, así en otra oportunidad por allá, llegó gente con palos a golpearme. No me tocaron, pero me amenazaron. Otro me correteó con una machetilla. Y bueno, yo del susto tuve que correr. Ese tipo de cosas se pasan en el Evangelio. En una actividad por allá me encerraron en un hotel y me dijeron, los encargados le traen la comida o lo llevan a comer, en fin, y se olvidaron de mí y me dejaron todo el día sin comer. El pastor los regañó, pero de todas maneras ya había aguantado hambre todo el día.
Cosas así suelen suceder. Uno debe estar listo como predicador. Hay algunos que quieren ser predicadores, pero como se la pasan viendo el canal ese que llaman cristiano, el canal Enlace, ahí donde hay puros predicadores de la prosperidad, puros hoteles finos y puras camionetas último modelo y guardaespaldas y todos los templos son lujosos y mansiones. Entonces, como ven ese canal, dicen, ay, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero ser evangelista, porque ven esos programas. No, amados, aquí estamos leyendo la Biblia, estamos hablando del Evangelio verdadero, donde hay que predicar en los campos, en los pueblos, en las cárceles. Durante 15 años estuve predicando en la cárcel y entrar a esos lugares es donde usted ve hombres armados, la droga, eh, cómo asesinan a los muchachos, les quitan los dedos, les parten las piernas. Y yo entraba a visitar a esos enfermos golpeados y les preguntaba por qué estaban mutilados y me decían que los jefes de la cárcel, es decir, los pranes, no los guardias, sino los pranes los golpeaban, les quebraban, les quitaban los dedos por alguna falta, alguna fechoría o peleas entre ellos, entre pandillas, en fin. Yo pude ver dentro de las cárceles a cientos de hombres armados, armados con muchísimas armas. Es una realidad y hay que estar allí dispuesto a enfrentar todos esos peligros, todas esas cosas, sin tanto miedo, sin mucha película, sin fanfarronería, con mucha humildad, pero con autoridad. Hablarle a todos esos hombres que se las dan de asesinos, de criminales y tener la valentía para decirles la verdad de parte del Señor. Así es de que en el Evangelio hay que estar dispuesto, como dijo el apóstol Pablo. Me he acostumbrado o he aprendido a estar en la abundancia y en la escasez. Él estaba en cualquier lugar. Si le tocaba con los ricos, con la comodidad, ahí estaba. Si le tocaba con los pobres, ahí estaba. Y él en sus cartas, él testifica y dice, he estado en peligro de ladrones, peligro de ríos, he estado en muchos ayunos, en muchos desvelos, en acechanzas de muerte, me han robado, me han golpeado, llevo las marcas de Cristo, en fin, el misionero, el cristiano, el predicador, el cristiano bíblico, el creyente verdadero, debe estar dispuesto a todo, a batallarse, a luchar, a creer, a no estar con lloriqueos. Ay, yo soy la muñequita de la torta dulce y no puedo sufrir tanto. Y yo tengo que estar es en la prosperidad, porque así lo dicen los predicadores de la televisión, los famosos, que yo tengo que tener un avión privado con guardaespaldas. No, hay que leer más la Biblia y ver lo que es el Evangelio. El Señor Jesús nos llamó a sufrir. Ciertamente seremos bendecidos, claro que sí, pero no pensar en la holgazanería, no pensar en demasiada holgura, no pensar en el despilfarro y en demasiada comodidad, porque ese no es el Evangelio. El Evangelio nos incomoda la vida un poco. Es más, cuando Dios nos da riqueza y abundancia, nos da para que repartamos a los pobres, no nos da para echarnos al bolsillo, como hacen algunos millonarios evangélicos que piensan es en puras comodidades y todos se echan al bolsillo. No, el Señor cuando nos da abundancia nos da es para que repartamos a los pobres, para que demos a los hermanos con menos privilegios y para que vayamos al limosnero y le llevemos el desayunito, el platico de sopa, el mendigo, nos preocupemos por ellos. Ese es el Evangelio. Así de que Pablo, que había sido un fariseo y que iba a aprender a vivir en la holgura, en la comodidad, ahora y que perseguía a los cristianos, ahora estaba siendo perseguido. Ahora los judíos resolvieron matarle. El versículo 24 dice, pero las acechanzas de los judíos llegaron al conocimiento de Saulo. Entonces ellos guardaban, los discípulos guardaban las puertas de día y de noche. Es decir, los judíos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, los judíos enemigos. Pero los discípulos le tomaron de noche,
Le bajaron por el muro, le descolgaron en una canasta y lo ayudaron a escapar. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que fuera cristiano, no sabían que él era un discípulo del Señor. Entonces Bernabé escuchó que Saulo se había convertido y tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente, es decir, con pasión, con denuedo, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Todos esos judíos que habían vivido con los griegos, se le decía a los griegos. Y estos, pues, como eran judíos de linaje, estos querían también matarle. Pero cuando lo supieron los hermanos de la iglesia, le llevaron a Saulo hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, la ciudad donde él había nacido. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, porque ya Saulo no los perseguía. Estaban en Galilea y en Samaria con mucha paz y tranquilidad, y bueno, pues se regaba el cuento por todas partes, el testimonio de que se había convertido el perseguidor, el hombre que los asolaba, que dirigía a todos los fariseos y a los judíos: vamos, vamos por esos cristianos y vamos a asesinarlos. Y las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor, y crecían y se fortalecían por el Espíritu Santo. Aconteció que el apóstol Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y habló allí a uno que se llamaba Eneas, halló allí a uno que se llamaba Eneas. Este hombre tenía 8 años en cama, pues era paralítico. 8 años estaba en cama. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida Eneas se levantó. ¿Qué tal ese milagro tan maravilloso? Sin mucha película, sin tanta laraca como se hace hoy en las campañas, sin cobrar pactos y platica por aquí, y que siembre, y que eche aquí su semilla, y que miren este milagro que acaba de ocurrir. ¿Les gustó el milagro? Amén. Entonces echen su platica aquí. Pacten por este milagro y por esta predicación. Bueno, no era así. Apóstoles verdaderos, misioneros verdaderos, que llevaban gratuitamente el evangelio y sanaban aquí y allá y no hacían negocio con la palabra de Dios. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, una buena creyente. Y aconteció en aquellos días que se enfermó y murió. Después de lavada, o sea, la lavaron ya muerta, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y enviaron 2 hombres a rogarle: Pedro, no tardes en venir a nosotros. Es decir, se nos acaba de morir una discípula querida, muy buena persona, muy buena creyente. Por favor, visítanos. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, allí donde estaba Lida, muerta, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, todo lo que ella hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Sin mucha película, sin mucho drama. No dijo: traigan aquí todas las cámaras para que vean este milagro que voy a hacer y puedan enviar dinero de Costa Rica y pactos de Washington, de Nueva York y de Francia. Y este canal está hecho para el comercio, para el negocio de la religión.
envíen sus dólares que vamos a hacer una mansión, un templo gigantesco, lujoso, así como el de Cas Luna, el de Guillermo Maldonado. Miren este milagrito. No, amados hermanos, se puso de rodillas y oró. Esto es gente seria, gente que está haciendo un trabajo serio, un trabajo consagrado, un trabajo para Dios, no es para los hombres, es para Dios, que no están inventando una película aquí, otra allá, para ver cómo se hacen famosos, sacan dinero. No, esto es gente seria. Aquí estoy hablando a discípulos que quieren ser cristianos verdaderos, cristianos serios, que aman al Señor, que desean realmente servirle. Es necesario que nosotros aprendamos estas cosas. Es dedicarnos a la obra del Señor. ¿Alguien se enferma? Vamos a ir allá. Oremos por él con seriedad, con consagración, con devoción. Ponemos nuestra mano sobre el enfermo y decimos, Señor, aquí está. Por favor, levántale. Imponemos nuestras manos con toda reverencia y prudencia, creyendo que Dios es el que va a hacer la obra. Y Dios decide lo que hará, pero no hacemos de esto una película y tanto misterio y nos enriquecemos y la fama. No, amados hermanos, no. Enviamos nuestros mensajes por las redes sociales, no es para hacernos famosos, es para que la gente escuche el Evangelio y para que otros se animen. He enviado mis mensajes que predico en la calle por ahí. Grabamos algunos de los mensajes y los enviamos. Y luego gente me llama y me dice, lo hemos visto predicar en la calle, por ahí por las redes, y nos animamos nosotros también. Y ya compramos nuestras cornetas y estamos en las calles predicando. Bueno, esa es la idea. Estamos ayudándoles, enseñándoles, dándoles ejemplo para que lo hagan también. Ya tengo varios amigos que están predicando en la calle y me han dicho que se han animado al ver nuestras predicaciones. Yo predico donde hay mucho público y predico en lugares donde a veces no hay público porque la gente no sale de sus casas a hacer por lo menos bulla, ruido, o por lo menos para que veamos que salen. No, se quedan dentro de sus casas, pero yo predico en la calle y que escuchen los que Dios quiere que escuchen. Así es la palabra del Señor como en los días de Noé, que nadie quiso escucharle, como en los días de Juan el Bautista, que le arrancaron la cabeza por predicar la palabra. Bueno, debe ser así, salgamos y prediquemos, anunciemos el Evangelio. Entonces se incorporó esta mujer llamada Tabita, se levantó, abrió los ojos, resucitó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto hombre que se llamaba Simón, y le decían el curtidor. Bueno, mis amados hermanos, esta es la lectura de hoy, una lectura maravillosa que debe animarnos a nosotros a mantenernos firmes, fieles y a salir y hacer la obra. Oh, yo quiero que Dios me use. Bueno, encerrado en la casita viendo peliculitas, no va a suceder nada, porque las películas son todas mentiras. Hay que salir a la calle, hay que ir al hospital, hay que ir a la cárcel, hay que tocar las puertas de las casas, hay que salir a la plaza, hay que visitar a los amigos, a la familia y no comenzar a hablar allí de política y a chacharear y a chismes y cuentos y risa y carcajadas y se quedó todo en eso y no hicimos más nada. No, si salimos a la calle, vamos a evangelizar, vamos a llevar una literatura, vamos a entrar a alguna casa, vamos a tocar una puerta, vamos a orar por esa familia, si hay algún enfermo, vamos a orar, si hay alguna necesidad de trabajo, de economía, oremos por el milagro. Vamos a ver los milagros, pero hay que accionar, hay que moverse, hay que salir, porque en algún